Antes de seguir adelante, dejo aquí una petición. Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos. Comenta abajo con un número para que yo sepa que tu presencia me acompaña en este momento. Tu participación es muy importante para el canal. Desperté en medio de una penumbra tan densa que parecía tener peso. No se oían voces, ni siquiera el susurro del viento, solo un vacío asfixiante que me envolvía. Mi cuerpo ya no respondía, y lo comprendí con una claridad punzante. Mi vida en la tierra había terminado. Sin embargo, el final no era silencio ni descanso, era una oscuridad pesada, impregnada del eco de mi odio y de mi rencor. Mi alma fragmentada parecía dispersa en pedazos invisibles a mi alrededor. No comprendía lo que ocurría. Pensaba que la muerte sería un alivio, tal vez un sueño sin imágenes, pero descubrí lo contrario. Cargaba conmigo cadenas invisibles, formadas por cada resentimiento, cada palabra dura, cada rencor guardado en silencio. Me había encerrado en una prisión hecha de memorias amargas, y en esa prisión no había paredes ni barrotes, solo una oscuridad que nacía desde lo más profundo de mí. En ese instante comprendí que la muerte no me había librado de las culpas, al contrario, las había amplificado. Sentía en cada fragmento de mi ser las heridas que dejé en otros. El mundo espiritual no era una fantasía lejana. Era una realidad que se imponía sin piedad, sin máscaras. El vacío no venía del lugar donde me hallaba, sino de lo que yo mismo me había convertido. Mi conciencia vagaba perdida, intentando encontrar una señal, un sonido, cualquier cosa que me indicara hacia dónde ir. Pero todo lo que escuchaba eran ecos de mi propia respiración interrumpida, como si mi último suspiro aún resonara, atrapado en el tiempo. Allí comprendí que no era un simple final, era el comienzo de un relato espiritual que debía ser contado, un testimonio de que la vida continúa, pero llevamos el peso de lo que fuimos. Y así comenzó mi jornada en el más allá, no con claridad ni música celestial, sino con el choque brutal de darme cuenta de que yo mismo había cavado la oscuridad que me envolvía, y en ese silencio opresor, una verdad se grabó en mí como fuego. El odio no muere con el cuerpo, acompaña al alma, corroe sus fibras y la lanza a un abismo interior. Aún atrapado en aquella penumbra, comencé a oír ecos que no pertenecían al presente, sino al instante en que mi vida terrenal se apagó. Me vi nuevamente acostado en una cama fría de hospital, en Ciudad de México. El aire olía a éter y despedida. A mi alrededor, voces conocidas se confundían entre la esperanza y la indiferencia. Mi familia estaba dividida, cada uno atrapado en sus propias heridas, incapaces de unirse en el momento final. Recuerdo con claridad la sensación de falta de aire, como si el mundo se escapara por mis pulmones. Mi última respiración estaba cargada de odio y rencor, y ese último aliento se transformó en una cadena que me ató al mundo espiritual de forma dolorosa. No fue alivio, no fue descanso. Fue como cargar conmigo todo el peso de lo que no perdoné, todo el veneno que guardé contra aquellos que un día amé y traicioné. Las imágenes regresaban como golpes, miradas de desprecio, palabras amargas, silencios llenos de rencor. Cada detalle de aquella habitación se repetía en mi mente, como si el último suspiro fuera infinito. Podía oír el llanto contenido de mi hermana Laura en un rincón y la mirada distante de Esteban, mi eterno rival, que ni siquiera ocultaba su desprecio. Hasta en mi despedida, el odio estaba presente. Ese recuerdo no me dejaba descansar. En el tribunal interior que se formaba en mí, la escena del hospital era la primera acusación. Me había ido sin reconciliar nada, sin liberar a nadie del peso de mis palabras. Mi muerte no fue un cierre de ciclo, fue una herida abierta que continuaba sangrando en el más allá. Mi alma, fragmentada, llevaba impreso cada instante de aquella habitación como una sentencia. Y así entendí que la muerte no borra el último aliento. Resuena, se expande,
más allá del cuerpo. Lo que llevamos en ese último suspiro no se pierde. Moldea nuestra entrada en el más allá. Y yo había llevado conmigo no el perdón, sino la oscuridad. Ese eco me acompañaba, recordándome que la vida continúa, pero también las cadenas que creamos en ella. Pronto me di cuenta de que no caminaba solo. Algo me retenía, algo invisible que se enroscaba en mí como cadenas que no se veían. Cada eslabón estaba forjado por años de odio acumulado, por resentimientos que nunca solté, por rencores alimentados en silencio. Me había convertido en prisionero de mí mismo. Con cada paso que intentaba dar en ese mundo espiritual, esas cadenas me arrastraban de nuevo a la sombra. No eran cadenas de hierro, pero pesaban más que cualquier metal. Las sentía en el pecho, en el espíritu, aplastando mi esperanza. Eran recuerdos de ofensas no perdonadas, de heridas cultivadas hasta pudrirse. Y cuanto más pensaba en el pasado, más pesadas se volvían. Era como si cada memoria amarga fuera un grillete que me ataba a una celda sin muros. En ese estado comprendí la verdadera fuerza del rencor. Mientras en la tierra lo alimentaba como escudo de orgullo, allí se revelaba como veneno puro, corroyendo la poca luz que aún me quedaba. Mi alma fragmentada no hallaba paz. Era como un cristal roto en 1000 pedazos, reflejando solo dolor y resentimiento. Intentaba avanzar, pero sentía manos invisibles tirando de mí hacia atrás. No eran enemigos exteriores, eran mis propios pensamientos, mis propias culpas. Aquello era mi tribunal interior, donde el juez, el acusado y la sentencia se confundían. Me veía encadenado no por lo que otros me habían hecho, sino por lo que yo decidí guardar contra ellos. Allí comprendí una verdad amarga. El perdón que siempre negué a los demás era la llave que ahora yo no poseía. Había cerrado con llave mi propio destino. Lo que en vida parecía fuerza y firmeza, en el más allá se revelaba como debilidad y prisión. Las cadenas invisibles eran mi legado, y solo yo podía comenzar a disolverlas, pero aún no sabía cómo. Mientras esas cadenas invisibles me asfixiaban, comenzaron a surgir imágenes ante mí, como reflejos en un espejo hecho trizas. Vi mi infancia en Medellín, marcada por gritos, violencia y ausencias. Mi casa nunca fue refugio, sino campo de batalla. Las paredes guardaban más insultos que risas, y mi alma aprendió desde temprano a protegerse levantando muros de rencor. Mi padre, ausente, era una sombra que yo buscaba sin jamás encontrar. Mi madre, sobrecargada, no tenía fuerzas para ofrecer ternura. Crecí entre silencios pesados y puertas que se cerraban con estruendo, aprendiendo que el amor era un bien raro, casi inalcanzable. Ese espejo de la infancia, agrietado y frío, moldeó la visión que cargué del mundo. Un lugar de lucha constante, donde sobrevivía quien más odiaba. Recuerdo los días en que lloraba solo, escondido, temiendo mostrar fragilidad. En lugar de consuelo, encontraba miradas de desprecio. Así, mis lágrimas se convirtieron en piedras que guardaba dentro del pecho. Cada agravio acumulado se convirtió en parte de mi ser, y aquellas heridas infantiles serían la raíz del rencor que más tarde floreció en mi vida adulta. Ahora, en el mundo espiritual, comprendía que no eran solo recuerdos, eran marcas vivas, fragmentos que aún pesaban en mi alma rota. Cada astilla de ese espejo quebrado reflejaba no solo al niño que fui, sino al hombre amargado que me había convertido. Era como si el pasado nunca hubiera terminado, solo se hubiera repetido en diferentes formas. Y allí comprendí, la infancia no desaparece con el tiempo. Se esconde en las sombras del alma, esperando el momento en que será confrontada. Yo, que creía haber vencido por mi dureza, solo perpetué el dolor que recibí. El aprendizaje del alma me mostraba que mi oscuridad comenzó temprano, cuando negué la inocencia y acepté el odio como armadura. Entre los reflejos de ese espejo roto, algunos nombres surgían con tanta fuerza que parecía que estaban grabados en mi pecho. El primero era Laura, mi hermana.
Ella cargaba conmigo los dolores de la misma infancia, pero nuestras elecciones nos alejaron. Recuerdo el día en que nos miramos por última vez sin odio. Después de eso, nuestros encuentros estuvieron marcados por acusaciones y silencios pesados. Nunca la perdoné por elecciones que consideré traiciones, y ella nunca logró atravesar el muro de mi rencor. Otro nombre que ardía en mi memoria era Esteban, mi eterno rival. No era solo un enemigo de negocios, sino un espejo del orgullo que me consumía. Cada victoria suya era para mí una derrota personal. Cada sonrisa que mostraba era una herida abierta en mi orgullo. Lo odiaba con tal intensidad que su simple recuerdo me envenenaba. En el más allá, ese veneno se convirtió en cadena que me aprisionaba. Esos nombres no eran solo personas, eran marcas espirituales que moldearon mi destino. Laura representaba el amor que negué. Esteban simbolizaba el odio que decidí alimentar. Estaban grabados en mí como tatuajes de dolor, imposibles de borrar. Comprendí ahora que mi alma fragmentada no se rompió sola. Fue la suma de cada rencor guardado, de cada herida no sanada. En el tribunal interior que me rodeaba, esos rostros surgían ante mí como testigos. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de extender la mano que siempre rechacé. Esteban, con el semblante frío, recordándome que mi ira nunca lo hirió de verdad, solo a mí mismo. Yo era el único condenado por mi propia sentencia. Y así comprendí que los nombres que llevamos en el corazón pueden salvarnos o condenarnos. Los que grabé con amor podrían haberme elevado, pero los que tatué con odio me arrastraron a las sombras. La vida me dio la oportunidad de elegir, y yo elegí el rencor. Ahora, en el silencio del mundo espiritual, esos nombres se alzaban como voces del más allá, exigiéndome el perdón que siempre negué. Cuando creí que ya había sufrido lo suficiente con mis recuerdos, me di cuenta de que no estaba solo en aquella oscuridad. A mi alrededor comenzaron a surgir figuras deformes, sombras que se arrastraban como espectros sin rostro. Eran entidades que parecían respirar mi odio, alimentándose del rencor que yo cargaba. Cuanto más crecía el dolor en mí, más fuertes se volvían, como si mi energía fuera su alimento. Esos espíritus no hablaban con palabras, pero sus susurros penetraban directamente en el alma. Era como escuchar voces del más allá, clamando venganza, repitiendo mis propias penas. Sentía que se acercaban, se envolvían a mi alrededor, y cada acercamiento aumentaba el peso de las cadenas invisibles que me aprisionaban. Lo que pensé que era solo fruto de mi mente, se reveló como una realidad del mundo espiritual. La sombra atrae sombra. A cada paso que intentaba dar, me empujaban de regreso, conducido a caminos aún más oscuros. Parecían laberintos sin salida, pasillos donde la única luz era devorada por el vacío. Allí comprendí que mi rencor no era solo mío. Se había transformado en puente para otros espíritus también perdidos, que vagaban en busca de emociones densas para sobrevivir. Mi alma fragmentada era terreno fértil para que ellos se arraigaran. Las sombras, sin embargo, no eran extrañas. Algunas parecían llevar los rasgos de personas que conocí en vida, almas que también se habían perdido en el rencor. Reconocí rostros de antiguos vecinos, figuras que se fueron sin paz, y que ahora se arrastraban conmigo por esos senderos sombríos. Los veía consumidos, deformados por el odio que nunca soltaron. Era como si todos estuviéramos atrapados en el mismo ciclo, y en ese laberinto de tinieblas, una verdad se grabó en mí. Nadie camina solo en el odio. Aquello que cultivamos dentro de nosotros nos conecta a fuerzas del más allá que vibran en la misma sintonía. Me había convertido en parte de una cadena de dolor que unía muertos y vivos, sombras y recuerdos. Allí entendí que el camino de la luz parecía cada vez más lejano, y que solo el perdón podría romper el círculo, pero aún no sabía cómo ofrecerlo. Cuando ya creía que sería devorado por las sombras, un sonido distinto comenzó a atravesar el vacío. No era un grito ni un lamento, sino un susurro sereno, firme y compasivo.
A diferencia de las voces que me atormentaban, esa voz no exigía ni acusaba, solo llamaba mi nombre, como quien despierta a un niño de una pesadilla. Penetraba la oscuridad y traía consigo algo que había olvidado: esperanza. Al principio desconfié. Mi alma, aún marcada por el rencor, creía que aquello era solo otro engaño, otra sombra intentando atraparme, pero el timbre de aquella voz llevaba un calor que me envolvía. Era como una llama suave que iluminaba sin quemar, como si una rendija de luz se hubiera abierto en medio de mi noche interior. Por primera vez desde mi partida, no me sentí solo. Desde dentro de la penumbra surgió la presencia de quien se presentaría como mi guía espiritual. Su nombre era Don Aurelio, y su figura irradiaba serenidad. No me juzgaba, no me condenaba, solo me miraba con ojos de quien comprende el dolor ajeno. Su voz, aún en susurros, repetía palabras de calma, invitándome a caminar, incluso con mis cadenas invisibles. Don Aurelio me hablaba de cosas que no quería oír, pero que necesitaba. Decía que el odio que me sostenía era, en verdad, la prisión que me mantenía en tinieblas. Decía que cada rencor guardado se había convertido en un nudo, y que solo el perdón podía soltar las cuerdas que me asfixiaban. Sus palabras no eran imposiciones, eran invitaciones, y en ellas había una dulzura que contrastaba con los ecos de mi propia dureza. Yo, que siempre me consideré fuerte, me sentí pequeño ante él. Pero al mismo tiempo, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en mantener el rencor, sino en soltarlo. El mundo espiritual me ofrecía, a través de Don Aurelio, una oportunidad de reconstrucción. Era como si el aprendizaje del alma comenzara, en ese momento, con un simple susurro en la oscuridad. Guiado por la voz de Don Aurelio, sentí que la oscuridad comenzaba a moverse, como si abriera espacio para algo nuevo. De repente, ante mí se alzó un salón sin paredes, pero lleno de imágenes vivas de mi propia vida. Era como si cada instante cargado de culpa se proyectara ante mis ojos. Había entrado en mi tribunal interior, donde no había jueces externos. Yo mismo sería acusado y sentenciado. Las escenas se sucedían una tras otra, sin pausa. Allí estaba yo, gritando a mi hermana Laura, escupiendo palabras que herían más que cuchillas. Después, el rostro de Esteban, mi rival, reflejando el odio que yo insistía en cultivar. Luego, vi personas simples que crucé en mi camino, a quienes negué gestos de bondad por puro orgullo. Cada acto regresaba a mí, multiplicado, como si el mundo espiritual devolviera el eco de lo que sembré. En ese tribunal no había defensa. Las imágenes hablaban por sí solas, y yo sentía en la piel el peso de lo que causé. Cada rencor guardado se volvía cadena. Cada ofensa, un grillete. Mi alma fragmentada sangraba ante la verdad que ya no podía negar. Las voces del más allá susurraban en mi oído, no para acusarme, sino para que finalmente viera. Era una cosecha amarga, fruto de la semilla que yo mismo planté. Don Aurelio permanecía a mi lado, en silencio, solo observándome con compasión. Entendía que él no podía interceder por mí. Ese era un camino que debía recorrer solo. El aprendizaje del alma no se imponía, se revelaba. El tribunal no existía para condenarme eternamente, sino para mostrar que cada elección tiene consecuencias y que ni siquiera la muerte borra las huellas de lo que fuimos. Allí comprendí que el verdadero castigo no venía desde fuera, sino desde dentro. Yo era mi propio juez, mi propio verdugo. Mi condena era revivir el dolor que causé hasta aprender el valor del perdón. Y en aquel silencio pesado, una certeza me cortó como una hoja afilada. No hay forma de huir de uno mismo en el más allá. Las máscaras caen, y el alma se ve exactamente como es. En el clímax de aquel tribunal interior, cuando mis propias culpas me aplastaban, una presencia inesperada surgió frente a mí. Al principio, pensé que era otra ilusión creada por el peso de mi remordimiento. Pero cuando los contornos se hicieron nítidos, la reconocí de inmediato. Era Laura,
mi hermana. El corazón que ya no poseía palpitó hecho pedazos, porque junto con su imagen regresaron todos los recuerdos de heridas, acusaciones y rencores que nos separaron en vida. No vino como acusadora. Su expresión no traía odio ni reproche. En sus ojos brillaba una ternura que no conocía desde hacía años. Aquello me desarmó. Yo, que siempre me preparé para confrontaciones, no sabía cómo reaccionar ante el perdón silencioso que emanaba de ella. Laura no necesitó decir nada para que sintiera el contraste entre mi oscuridad y la luz que la envolvía. Recordé nuestros últimos encuentros en la tierra, siempre marcados por discusiones amargas. Yo la culpé por elecciones que no comprendía, y ella cargó en silencio con el dolor de un hermano que se perdió en el odio. Ahora, en el mundo espiritual, comprendía que ella había encontrado un camino de compasión, mientras yo aún arrastraba mis cadenas invisibles. La diferencia entre nosotros era el aprendizaje del alma. Ella eligió soltar, yo elegí guardar. Sus palabras finalmente llegaron, no como acusación, sino como bálsamo. Nunca dejé de amarte. Esas simples palabras se convirtieron en una espada que rompió mis resistencias, porque eran tan puras que no había cómo rechazarlas. Lo que negué en vida, el amor, el perdón, la compasión, ahora me era ofrecido como dádiva en el más allá, y yo no sabía cómo recibirlo. En ese momento, comprendí que el reencuentro con los seres queridos en el más allá no es para reforzar el dolor, sino para enseñar que nada se pierde en el camino del alma. Laura extendió la mano, y aunque no tuviera fuerzas para sostenerla, su gesto encendió una chispa dentro de mí. Por primera vez, la oscuridad no parecía absoluta. Había una grieta, una posibilidad de reconstrucción, y esa posibilidad nació del perdón que tanto negué y que ahora me era ofrecido sin condiciones. Tras el reencuentro con mi hermana Laura, pensé que por fin tendría algún alivio. Pero el mundo espiritual no permite atajos. Cada alma debe atravesar su propio desierto. Pronto, una torrente de imágenes me envolvió como un vendaval. Era una tormenta de recuerdos, y cada relámpago iluminaba un error, una herida, una elección hecha con rencor. No había escapatoria. Estaba en el ojo del huracán. Vi ante mí las discusiones familiares que arruinaron lazos que podrían haber sido eternos. Reviví los negocios sucios en los que sacrifiqué principios por poder. Sentí nuevamente la amarga sensación de haber planeado venganzas, creyendo que eso me traería paz. Pero cada recuerdo no traía satisfacción, solo revelaba las cadenas invisibles que yo mismo forjé en mi alma fragmentada. Lo más doloroso era percibir que nunca estuve solo en esas memorias. Las víctimas de mis decisiones surgían a mi alrededor, no para castigarme, sino para mostrarme la verdad. Cada mirada silenciosa era un espejo, y cada gesto perdido, un grito que resonaba en el tribunal interior. Mi propia conciencia era el juez, y yo era reo ante las pruebas irrefutables de la vida que desperdicié. La tormenta me arrastraba, como si quisiera desgarrarme por dentro, pero comprendí que aquello no era venganza del más allá, sino aprendizaje del alma. Cada rayo que me hería abría también una grieta de entendimiento. Comprendí que el odio, que juzgué como fuerza, era solo debilidad disfrazada, y el rencor, que parecía escudo, siempre fue una cuchilla dirigida contra mí mismo. Cuando la tormenta comenzó a disiparse, quedó solo el silencio, un silencio pesado, pero lleno de revelaciones. Estaba exhausto, pero algo en mí había cambiado. El más allá no me destruía, me reconstruía a través del dolor. Y en ese instante, aún rodeado por la oscuridad, sentí que una parte de las cadenas comenzaba a debilitarse. La tormenta no era castigo, era el llamado de la vida invitándome al camino de la luz. Cuando cesaron los recuerdos, comprendí algo que siempre estuvo ante mí, pero que nunca quise ver. El mayor enemigo de mi alma no fueron los otros, sino mi propio orgullo. Había levantado muros altos, de piedra y silencio, creyendo que así me protegería del dolor.
Pero esos muros no me protegieron. Al contrario, me aislaron del amor, de la compasión y del perdón. En la vida terrenal, confundí dureza con fortaleza. Creía que ceder era debilidad, que admitir errores era humillación. Entonces, cada vez que alguien intentaba acercarse, yo levantaba aún más alto las paredes. Aquellas murallas que parecían fortalezas, ahora se revelaban como prisiones. En el mundo espiritual lo vi con claridad. Lo que construí no fueron defensas, sino cadenas invisibles que cercaron mi propia alma. Cada gesto de soberbia era un ladrillo. Cada palabra cargada de odio era argamasa. Y así, piedra sobre piedra, edifiqué mi soledad. Vi cuánto hería personas que solo buscaban mi atención. Vi cuántos lazos podrían haber florecido y se perdieron porque no permití que nadie cruzara los muros. Mi alma fragmentada reflejaba esa construcción. Pedazos rotos que ya no se unían porque estaban encerrados tras mis propias barreras. Mientras enfrentaba esa verdad, oí la voz suave de don Aurelio, mi guía espiritual, que dijo: «Los muros que levantaste para alejar a los demás fueron los mismos que te alejaron de la luz». Sus palabras fueron como un rayo de conciencia. Comprendí que el aprendizaje del alma solo es posible cuando el corazón se abre y que ningún muro puede resistir la fuerza del amor. Yo mismo me había condenado a la oscuridad. En ese instante sentí que parte de mi prisión empezaba a resquebrajarse. Aún no era liberación, pero sí el comienzo de una fisura. Y comprendí que no existe muro que el tiempo o la eternidad no puedan derribar siempre que el alma acepte aprender. El más allá no exige fuerza bruta, sino rendición. Necesitaba soltar el orgullo que me consumía si quería vislumbrar el camino de la luz. Mientras reflexionaba sobre los muros de mi orgullo, una visión apareció ante mí, tan bella que parecía un sueño. Era un jardín inmenso, repleto de colores, aromas y melodías suaves que no venían de instrumentos, sino de la propia vibración de las flores. Había allí una serenidad que nunca conocí en vida. Intuitivamente, comprendí que ese jardín siempre estuvo a mi alcance, pero nunca crucé sus puertas. Durante mi vida terrenal, pasé innumerables veces ante ese espacio simbólico. Cada gesto de ternura que rechacé, cada abrazo que evité, cada oportunidad de perdonar, fue como una puerta abierta hacia ese jardín. Pero, en todas las ocasiones, elegí quedarme afuera, aferrado a mi odio y a mi rencor. Era como si una fuerza invisible me dijera: «Entra», pero yo, orgulloso, giraba el rostro y seguía cargando mis cadenas. Ahora, en el mundo espiritual, comprendía que el jardín no era un lugar físico, sino un estado del alma. Era la representación de la paz, la compasión y el aprendizaje del alma que rechacé en vida. El más allá solo revelaba con claridad aquello que siempre estuvo ante mí. Lo que parecía inalcanzable no estaba lejos, estaba dentro, esperando que soltara el peso de mis heridas. La visión me arrancó lágrimas. Me sentí pequeño ante tanta belleza, pero también invadido por el dolor de comprender que fui yo quien nunca permitió que ese espacio floreciera en mí. Había preferido la aridez de los muros en lugar de la fertilidad del jardín. Mi alma fragmentada vagaba por la sombra cuando podría haberse nutrido de aquella luz. Don Aurelio se acercó y dijo en tono compasivo: «El jardín de la paz no le es negado a nadie, hijo. Eres tú quien debe aprender a entrar». Sus palabras resonaron como una promesa. Comprendí que, aunque jamás hubiese pisado ese lugar en vida, aún había tiempo para atravesar su portal en el mundo espiritual. Bastaba con aprender a soltar. Bastaba con aceptar que el perdón es la llave que abre todas las entradas. Después de la visión del jardín, fui llevado nuevamente a la sombra, como si el mundo espiritual quisiera mostrarme no solo lo que perdí, sino también lo que aún me retenía. Y entonces reconocí rostros familiares. Eran almas de mi antiguo barrio en Bogotá. Hombres y mujeres que conocí en las esquinas, en los mercados, en las pequeñas historias del día a día.
Pero ahora ya no tenían semblantes serenos, estaban deformados por el mismo rencor que un día los acompañó en vida. Esos espíritus vagaban como espectros, repitiendo gestos y palabras que llevaban cuando estaban encarnados. Vi a un vecino que siempre murmuraba maldiciones, aún rezongando sin parar. Vi a una mujer que alimentaba chismes, repitiendo frases vacías que ahora resonaban en la oscuridad. Vi también a un amigo de infancia, consumido por el odio, reviviendo discusiones y peleas que ya no tenían ningún sentido. Era como si todos estuviésemos atrapados en un ciclo de dolor sin fin. Su presencia me mostró que no era un caso aislado. El mundo espiritual acoge lo que sembramos, y el barrio donde viví seguía existiendo en vibración, proyectado en el más allá por la energía de quienes partieron sin perdón. Cada calle, cada esquina se repetía en sombras, no en piedra ni cemento, sino en recuerdos enfermos. Era como caminar nuevamente por el mismo barrio, pero ahora en ruinas espirituales. Mi alma fragmentada se reconocía en ellos. Yo era parte de aquella multitud de almas atadas a las cadenas invisibles del rencor. Me sentía arrastrado por aquella colectividad, como si los grilletes que yo mismo cargaba se conectaran con los de ellos, formando una sola cadena de dolor. Allí comprendí que el odio no aprisiona solo a un ser, contamina, se propaga, crea lazos de sombra que atraviesan familias, vecindarios y generaciones. Fue entonces cuando oí, a lo lejos, la voz de don Aurelio recordándome: el lugar donde reposa el alma no es geográfico, es vibracional. Quien siembra tinieblas, cosecha tinieblas. Quien cultiva la luz, encuentra jardines. Sus palabras me hirieron como una verdad incontestable. Y yo, mirando a aquellos espíritus perdidos de mi barrio, comprendí que aún había una elección: permanecer entre ellos, repitiendo el ciclo, o buscar finalmente el camino de la luz. En medio de aquel escenario sombrío de almas atrapadas en rencores colectivos, un sonido inesperado atravesó la oscuridad. No era el susurro pesado de los espíritus adultos, ni el murmullo de viejos dolores. Era el llanto de un niño, frágil y puro, que resonaba como un hilo de luz en medio de las tinieblas. El sonido atravesó mis defensas y rompió el peso de las cadenas invisibles que arrastraba. Seguí ese lamento y encontré a un niño, de rostro indefinido, envuelto en una claridad suave. No parecía pertenecer a la misma densidad de los demás. Su mirada contenía inocencia, pero también una profunda tristeza. Le pregunté quién era, pero solo me miró, sin hablar, como si la respuesta estuviese escondida dentro de mí. Y entonces lo comprendí. Aquel niño era la representación de la pureza que un día existió en mi alma fragmentada, pero que yo había negado por odio. El niño no me acusaba, tampoco se alejaba, solo lloraba, y cada lágrima caía como una gota que lavaba mi conciencia. Entendí que ese espíritu infantil, aunque desconocido, había sido enviado como espejo. Me mostraba lo que había perdido: la capacidad de ser simple, de amar sin condiciones, de perdonar sin cálculos. Era el reflejo de lo que abandoné cuando permití que el rencor se convirtiera en mi ley de vida. Mientras lo observaba, vi cómo las sombras a mi alrededor se alejaban, como si no pudieran soportar su presencia. El niño, en silencio, extendió su mano hacia mí. Quise tomarla, pero mis cadenas invisibles me impedían alcanzarlo. Aún así, solo el gesto ya trajo calor a mi espíritu. Sentí una vibración distinta, algo que don Aurelio más tarde llamaría despertar vibracional, un llamado para recordar la esencia perdida. Entonces comprendí que el mundo espiritual no envía solo juicios o recuerdos dolorosos, también envía señales de esperanza. El llanto de aquel niño desconocido no era un lamento, sino una invitación a que recordara quién fui antes del orgullo, antes de las heridas, antes de elegir la oscuridad. En el más allá, ese pequeño ser se convirtió en la primera llama real de transformación dentro de mí. Después del encuentro con aquel niño luminoso,
Algo dentro de mí comenzó a moverse. Era como si cada cadena invisible que me ataba a la sombra comenzara a vibrar, ya no con el peso del odio, sino con una fuerza nueva, desconocida. Esa vibración se extendía por todo mi ser fragmentado, como ondas que recorren la superficie de un lago. Yo, que antes solo conocía la densidad de la oscuridad, empecé a sentir la posibilidad de la luz. Al principio, la sensación era incómoda, casi dolorosa. Era como si mis heridas internas, ocultas por tanto tiempo, estuviesen siendo tocadas. Pero pronto comprendí, no era dolor, era sanación. Eso era el aprendizaje del alma ocurriendo en silencio. La vibración rompía el silencio opresor, disolviendo poco a poco las voces del más allá que me atormentaban. Lo que antes era tormenta, ahora se convertía en un cántico suave, casi imperceptible. Don Aurelio, mi guía espiritual, apareció una vez más. No dijo muchas palabras, solo me miró y sonrió con serenidad. Y en esa sonrisa comprendí que algo estaba cambiando. Me explicó que la vibración no venía de fuera, sino desde dentro de mí. Era el inicio del reconocimiento de que podía elegir otro camino, de que el perdón podía, al fin, comenzar a nacer en mí como semilla. Sentí como si cada recuerdo amargo fuera atravesado por una corriente de energía distinta. Las cadenas que antes me arrastraban se volvían frágiles ante esa nueva vibración. El rencor, que siempre me pareció firme como la piedra, comenzó a deshacerse como arena entre los dedos. Aún no era libre, pero podía sentir que el ciclo de la oscuridad estaba siendo interrumpido. En ese instante, comprendí que el camino de la luz no comienza con grandes gestos, sino con un movimiento interior, casi invisible, casi silencioso. El despertar vibracional era eso. El descubrimiento de que incluso un alma fragmentada, perdida en la sombra, puede reencontrar el ritmo de la vida. Era el primer paso de mi liberación, y tal vez la promesa de una nueva transición. Cuando esa nueva vibración se esparcía por todo mi ser, vi que la oscuridad a mi alrededor comenzaba a abrirse, como si velos se disolvieran lentamente. Y, desde esa claridad, volvió a surgir la figura de don Aurelio, mi guía. Su presencia no era imponente, sino firme y serena. Extendió la mano hacia mí, y en ese gesto simple sentí la fuerza de todo el mundo espiritual llamándome al renacimiento. Había una luz suave que lo acompañaba, una claridad que no provenía del sol ni de la luna, sino de una fuente que parecía eterna. A su alrededor escuché cánticos antiguos, en lenguas que mi corazón reconocía, aunque mi mente no las comprendiera. Eran voces en quechua y náhuatl, sonidos ancestrales que vibraban como una oración viva. Esa melodía parecía disolver el peso de mi odio, abriendo espacio para el aprendizaje del alma. Dudé en tocar su mano. Mis cadenas invisibles aún estaban presentes, y temía no ser digno de seguirlo. Pero don Aurelio no retiró el gesto. Su mirada, profunda y compasiva, decía que la liberación no exige perfección, sino solo la voluntad de caminar. Él me ofrecía no la salvación lista, sino la oportunidad de iniciar la transición. Cuando finalmente extendí mi mano, no sentí frío ni resistencia. Sentí calor, una vibración que recorrió cada fragmento de mi alma. Era como si aquel contacto fuera fuego y agua al mismo tiempo. Quemaba las impurezas, pero también lavaba mis heridas. Comprendí que ese toque era la verdadera purificación, un acto de amor silencioso que solo quien ya ha trascendido sabe ofrecer. En ese momento, comprendí que ya no estaba solo. La presencia de don Aurelio era la prueba de que el más allá no es solo sombra y tormento, sino también misericordia. Y con su mano entrelazada en la mía, sentí que estaba siendo conducido más allá del abismo. El camino de la luz dejaba de ser una promesa distante y se convertía en una senda frente a mí. Conducido por la mano de don Aurelio, fui llevado a un espacio que no puedo comparar con ningún lugar de la tierra. Era como si estuviera frente a un altar invisible, rodeado de una claridad intensa, pero suave. En el centro,
percibí una llama viva que se alzaba sin consumir nada a su alrededor. Aquello no era fuego terrenal, era el fuego que no quema, manifestación de la purificación espiritual. Al acercarme, sentí un temor profundo. Toda mi vida había estado marcada por el odio y el rencor, y temía que aquella llama me destruyera. Pero cuando la luz tocó mi alma fragmentada, comprendí lo contrario. No había destrucción, había sanación. El fuego no quemaba carne ni espíritu, disolvía rencores, rompía cadenas invisibles, deshacía las sombras que yo mismo había creado. Cada recuerdo amargo que surgía en mi mente era envuelto por aquella llama y se transformaba en aprendizaje. El tribunal interior ya no me condenaba. Ahora me mostraba que el dolor podía convertirse en maestro. Lo que antes era un recuerdo torturante comenzaba a ser visto con nuevos ojos, como una lección grabada en el corazón. El aprendizaje del alma ocurría ante mí, en silencio, bajo la luz del fuego sagrado. Don Aurelio permanecía a mi lado, en silencio, observándome. Entendía que ese era un momento que solo yo podía vivir. Cada chispa que tocaba mi ser me invitaba a soltar un fragmento más de rencor. Y, poco a poco, los grilletes invisibles que me aprisionaban se deshicieron, hasta que sentí mi espíritu más liviano. Era como si un peso milenario hubiera sido retirado de mí. En ese instante, comprendí que el más allá no busca castigar, sino transformar. La llama no era castigo, sino un regalo. Era la oportunidad de ser reconstruido por el fuego que ilumina sin destruir. Y así, mientras me dejaba envolver por su claridad, percibí que la oscuridad ya no era absoluta. Había, finalmente, dentro de mí una chispa de liberación. Tras atravesar el fuego que no quema, fui conducido por don Aurelio a un espacio amplio, como un valle iluminado por una claridad serena. En el centro había un círculo formado por decenas de almas. Estaban sentadas en silencio, algunas cabizbajas, otras con lágrimas en los ojos, y todas irradiaban una vibración profunda de humildad. Era el círculo de los arrepentidos, un lugar de encuentro y aprendizaje. Me acerqué con recelo, aún cargando el peso de mis culpas, pero pronto comprendí que nadie allí me juzgaba. Cada espíritu traía en sí historias de dolor y elecciones equivocadas, y compartía su camino con sencillez. Un hombre se levantó y habló sobre cómo arruinó a su familia por culpa del vicio. Una mujer contó, entre lágrimas, cómo permitió que la envidia la consumiera en vida. Sus palabras no eran lamentos vacíos, eran testimonios vivos, ecos del más allá. Mientras los escuchaba, comprendí que mi propia trayectoria no era única. Muchos cargaban marcas similares: odio, rencor, orgullo, egoísmo, pero allí, en el círculo, esos dolores eran expuestos a la luz, transformados en semillas de aprendizaje del alma. Era como si cada confesión fuera un ladrillo retirado de antiguos muros, permitiendo que la compasión y el perdón comenzaran a florecer. Cuando llegó mi turno, dudé. Mi alma fragmentada aún temía exponerse, pero don Aurelio, con una mirada firme y compasiva, me animó a hablar. Entonces conté sobre mis rencores hacia Laura, sobre el veneno que alimenté contra Esteban, sobre las cadenas invisibles que me aprisionaron. Al terminar, noté que ninguna alma me miraba con desprecio. Al contrario, sus ojos reflejaban empatía, como quien reconoce su propio dolor en el otro. Allí aprendí que la verdadera purificación no ocurre en el silencio solitario, sino en el compartir. Al abrir mi historia, comprendí que ya no estaba solo. El círculo estaba hecho de espejos que devolvían no solo mis errores, sino también la promesa de redención. Entendí que todos los que estaban allí buscaban lo mismo: reconstruirse paso a paso en el camino de la luz. Después de compartir mi historia en el círculo, sentí que un nuevo movimiento me llamaba. Fui conducido por don Aurelio hasta un valle profundo donde corría un río vasto, hecho no de agua, sino de lágrimas. Cada gota parecía cargar el peso de dolores humanos, arrepentimientos y rencores que atravesaron siglos. El sonido de ese río
no era como el de las corrientes comunes, era un lamento colectivo, el eco de las almas que aún buscaban la paz. Sobre el río se alzaba un puente estrecho, luminoso, que parecía hecho de pura vibración. Era frágil y, al mismo tiempo, sólido, como si no sostuviera los pies, sino la fe. Comprendí que cruzarlo sería parte de mi transición, dejar atrás la prisión del odio y del rencor para dar un paso hacia el camino de la luz. Sin embargo, al mirar las aguas, vi reflejadas mis propias culpas y temí no poder avanzar. Mientras dudaba, voces comenzaron a elevarse en cánticos ancestrales. Eran voces del más allá, entonando melodías en lenguas antiguas que parecían mecer el puente. El sonido penetraba en mi espíritu como invitación y promesa. Don Aurelio me dijo: cada lágrima de este río es el peso de alguien que, como tú, resistió al perdón. Pero cada travesía es también una liberación. Camina y aprenderás que el amor sostiene lo que los ojos no ven. Di el primer paso, sintiendo mis cadenas invisibles temblar. El puente vibraba bajo mis pies, no con inestabilidad, sino con energía viva. A cada paso surgía una memoria dolorosa ante mí, discusiones, traiciones, venganzas, pero a medida que avanzaba, percibía que esas imágenes se disolvían en las aguas del río, como si mis lágrimas se unieran a las de tantos otros, convirtiéndose en parte del aprendizaje del alma. Cuando alcancé el otro lado, ya no me sentía el mismo. La travesía no borró mis dolores, pero los transformó en comprensión. El río quedó atrás, pero su sonido aún resonaba en mí como recuerdo eterno de que el sufrimiento compartido es también camino de redención. Allí comprendí que cada lágrima, por más amarga que sea, puede convertirse en puente hacia la liberación. Al cruzar el puente sobre el río de lágrimas, una sensación de ligereza se apoderó de mí. Ya no existía el peso asfixiante de las cadenas invisibles como antes. Fue entonces cuando, en la claridad suave que me envolvía, una presencia familiar comenzó a revelarse. Al principio, temí que fuera otro recuerdo doloroso, pero pronto reconocí aquella mirada inolvidable. Era mi madre. Se acercó con ternura, irradiando una luz que no provenía del exterior, sino de su interior. Su presencia era a la vez firme y acogedora, como un abrazo que atraviesa los siglos. Me sentí nuevamente como un niño, no el niño herido de Medellín, sino un hijo que finalmente reencontraba en el mundo espiritual el amor que siempre buscó. Ante ella, toda la dureza que había cultivado se disolvió. Recordé los momentos en que la culpé por no haberme dado más cariño, sin comprender las luchas y dolores que ella misma cargaba. Ahora comprendía, con claridad, que mi odio era injusto, que mi rencor solo amplió la distancia entre nosotros. Mi madre, sin embargo, no traía rencor. En sus ojos solo había compasión. No vino como jueza, sino como fuente de perdón silencioso. Cuando ella extendió los brazos, sentí que mi alma fragmentada comenzaba a reunirse poco a poco. Era como si cada pedazo roto de mí fuera recogido en su regazo invisible. Sus palabras, suaves como el viento, resonaron en mi esencia. Hijo, el amor nunca se perdió. Solo olvidaste sentirlo. Aquello no era consuelo vacío, era una verdad profunda, capaz de disolver siglos de oscuridad. En aquel reencuentro comprendí que el aprendizaje del alma no está hecho solo de dolor, sino también de reencuentros que curan. El más allá no roba los lazos verdaderos, los purifica, devolviéndolos más fuertes. El abrazo de mi madre fue mi primera experiencia real de paz desde que dejé la tierra. Y en sus brazos supe, el camino de la luz ya no era solo una promesa, era una realidad posible. Después del abrazo de mi madre, fui llevado a un espacio de silencio absoluto. No había cantos ni sombras, solo una luz clara y serena que parecía venir de todas direcciones. Allí, frente a mí, apareció un espejo que no reflejaba mi cuerpo, sino mi esencia. No vi mi rostro terrenal, sino el reflejo de las marcas dejadas por el odio, el rencor y las elecciones que hice. Era el espejo de la compasión, donde el alma se ve a través de los ojos del amor.
Al principio temí mirar. Pensé que solo vería mis fallas multiplicadas, pero cuando reuní valor, percibí algo sorprendente. En lugar de condena, el reflejo devolvía comprensión. Me vi pequeño, frágil, roto, pero envuelto por una ternura que no era mía. Era como si el propio mundo espiritual me dijera: te equivocaste, pero no estás perdido. Aún puedes aprender, aún puedes reconstruirte. En el reflejo aparecieron los rostros de aquellos a quienes herí: Laura, Esteban, vecinos, amigos olvidados. Esperaba ver odio en sus miradas, pero solo vi silencio y compasión. Era como si me mostraran que el aprendizaje del alma no se completa con castigo, sino con el reconocimiento sincero de nuestras fallas. Comprendí que el perdón que tanto busqué afuera no necesitaba venir de ellos. Debía nacer primero en mí. Sentí entonces que el espejo no estaba hecho de vidrio, sino de vibración. Reflejaba no quién fui, sino quién podía llegar a ser si aceptaba caminar el sendero de la luz. Cada fragmento de mi alma, antes destrozado, aparecía unido, como si el amor fuera la argamasa invisible que restauraba lo que el rencor había destruido. El más allá no me mostraba solo mis ruinas, sino también la posibilidad de reconstrucción. Cuando finalmente aparté la mirada, don Aurelio estaba allí, sereno, y dijo: el espejo de la compasión no muestra el pasado para aprisionarte, sino para liberarte. Ahora sabes, verte con amor es el primer paso para amar a los demás. Sus palabras se grabaron en mí como verdad eterna. Por primera vez, sentí que no era solo un alma fragmentada, también era un alma en proceso de sanación. Después de verme reflejado en el espejo de la compasión, comprendí que no podía seguir indeciso entre la sombra y la claridad. Había llegado el momento de elegir. Don Aurelio se acercó y, sin imponer nada, colocó ante mí la oportunidad: seguir atado al peso del odio y del rencor, o entregarme a la fuerza transformadora del perdón. La decisión era mía y solo mía. En ese instante sentí como si todo el mundo espiritual me observara en silencio. No era juicio, era expectativa amorosa. Aún podía oír los ecos de las voces del más allá, algunas llamándome a permanecer en la oscuridad, otras susurrando que siguiera adelante. Mi alma fragmentada temblaba entre ambos lados, pero el recuerdo del abrazo de mi madre y las lágrimas del niño desconocido me dieron valor. Entonces levanté los ojos y declaré en pensamiento: elijo la luz. No fue un grito ni un discurso, fue un susurro profundo, un pacto íntimo, sellado no con palabras, sino con vibración. En ese momento sentí una corriente suave recorrer todo mi ser, disolviendo las últimas ataduras invisibles. Ya no había prisión. Por primera vez desde mi muerte sentí verdadera libertad. Don Aurelio sonrió y su luz se intensificó. Me dijo: el pacto no es una promesa hacia mí, sino hacia ti mismo. Es la decisión de reconstruirte cada día, incluso en las caídas. Es aceptar que el amor es más fuerte que cualquier sombra. Sus palabras fueron como un sello sagrado grabado en mi espíritu. Comprendí por fin que la liberación no era un regalo externo, sino fruto de una elección interna. En ese momento entendí que el aprendizaje del alma comienza realmente cuando hacemos ese pacto silencioso con la luz. A partir de allí, mi camino no estaría libre de pruebas, pero estaría guiado por la certeza de que ya no caminaba en tinieblas. El camino de la luz se abría ante mí como una senda infinita, y yo, por fin, había decidido recorrerla. Tras sellar mi pacto con la luz, fui conducido por don Aurelio a un lugar que me sorprendió por su simplicidad y grandeza al mismo tiempo. Era una especie de espacio abierto, sin paredes ni techo, pero envuelto por una claridad suave que no venía de ningún sol. Allí estaban reunidos muchos espíritus de diferentes edades, culturas y tiempos, todos sentados en círculos como aprendices ante un maestro invisible. Había llegado a la escuela de los espíritus. En ese entorno no había libros ni pergaminos, sino que la enseñanza se daba a través de vibraciones y experiencias compartidas.
Cada alma narraba su camino, y con cada relato sentía como si una nueva llama se encendiera dentro de mí. Un anciano hablaba en guaraní sobre las consecuencias del odio que cargó. Una mujer mexicana contaba, entre lágrimas, cómo el rencor la alejó de sus hijos. Un joven chileno describía el alivio que encontró al elegir el perdón. Yo, que siempre me consideré conocedor del mundo, comprendí que ante ellos era solo un aprendiz. La verdadera sabiduría no venía del cúmulo de información, sino del aprendizaje del alma. Y cada relato, cada confesión, era como un espejo que me mostraba no solo los errores ajenos, sino también los míos, transformando vergüenza en comprensión. Don Aurelio me explicó que esta escuela no tiene jerarquías rígidas. El maestro es, al mismo tiempo, aprendiz. Y la lección mayor no está en memorizar verdades, sino en vivir el camino de la luz en la práctica, liberándose de las cadenas invisibles que crean el orgullo y el odio. Allí comprendí que el más allá no es solo un lugar de juicio, sino también de reeducación, donde el alma aprende a reconstruirse paso a paso. Sentado entre ellos, sentí que mi alma fragmentada comenzaba a unirse en un mosaico nuevo, distinto a lo que fui, pero más entero de lo que jamás imaginé ser. La escuela de los espíritus no era una prisión, era una promesa, un lugar donde incluso las heridas más profundas se transforman en lecciones eternas, preparándonos para nuevos ciclos, nuevas vidas, nuevas oportunidades. Mientras participaba en las lecciones de la escuela de los espíritus, comprendí que muchos allí, como yo, estaban siendo preparados no solo para entender los errores del pasado, sino para sembrar nuevas semillas para el futuro. Fue entonces cuando don Aurelio me mostró que mi jornada no terminaría allí. Había llegado a un punto de elección: permanecer únicamente en el aprendizaje espiritual o aceptar la oportunidad de regresar a la tierra en una nueva encarnación. Al principio, temí la idea. Volver significaba enfrentar dolores, pruebas, reencuentros y nuevos desafíos. Pero don Aurelio explicó que la vida física no es castigo, es taller. Es allí donde las semillas plantadas en el mundo espiritual encuentran suelo fértil para florecer. Comprendí que mi alma fragmentada solo podría reconstruirse plenamente viviendo nuevamente, experimentando la compasión que tantas veces negué. Ante mí surgió una visión. Vi familias en distintos lugares de América Latina, niños naciendo en hogares sencillos, hombres y mujeres luchando contra dificultades, pero también iluminados por el amor. Percibí que podía formar parte de esa trama, que mi próxima jornada podía estar ligada a ellos. Sentí que cada lágrima que derramé, cada rencor disuelto, se transformaba en semilla que germinaría en una nueva vida. Don Aurelio me dijo: «Hijo, cada reencarnación es una página en blanco. El pasado no se borra, pero puede resignificarse. Lo que fue dolor puede convertirse en sabiduría. Lo que fue rencor puede renacer como perdón». Sus palabras resonaron en mí como promesa y responsabilidad. Entendí entonces que la transición no se limitaba al más allá. Necesitaba vivirse de nuevo en la tierra. Acepté en silencio. No por obligación, sino por amor a mí mismo y a aquellos a quienes aún podría ayudar. El más allá no era mi destino final, sino solo una estación. Dentro de mí algo floreció, la esperanza. Y comprendí que, aun nacido del odio y del rencor, mi espíritu ahora podía llevar semillas de luz, semillas que algún día germinarían en un corazón humano dispuesto a vivir de forma diferente. Cuando comprendí que mi jornada en el mundo espiritual era preparación para una nueva vida, sentí que algo más grande me llamaba. No bastaba con aprender, necesitaba compartir. Fue entonces cuando se me concedió la oportunidad de hablar a través de esta psicografía, usando las manos de un médium como puente. Así, mis palabras no serían solo recuerdo de lo que viví, sino también advertencia para quienes aún caminan en la tierra. Mi alma fragmentada
marcada por el odio y el rencor, encontró en el perdón el inicio de su reconstrucción. Quiero decirte a ti, que lees o escuchas este relato, que nada de lo que cultivamos se pierde. El rencor nos aprisiona en cadenas invisibles, incluso después de la muerte. El odio no se apaga en la tumba, continúa carcomiendo el espíritu, alejándolo de la paz. Y por eso, la lección más valiosa es esta: no esperes al más allá para perdonar. Aprendí que el tribunal interior es inevitable. Cada palabra dura, cada gesto de orgullo, cada oportunidad de amar desperdiciada volverá ante nosotros como espejos. Pero también aprendí que la compasión puede disolver incluso las tinieblas más densas. El camino de la luz no comienza en el más allá, comienza ahora, en cada decisión de abrir el corazón, de soltar rencores, de transformar el dolor en aprendizaje. Si hay algo que deseo dejar grabado en este mensaje, es esto: perdona mientras hay tiempo. Reencontré a mi hermana Laura y a mi madre en el más allá, pero podría haberlas amado más en vida. No repitas mi error. Cada abrazo negado es un jardín al que renunciamos. Cada palabra de ternura silenciada es una flor que no nace. Libérate y libera a los demás. Esa es la verdadera libertad. Y por último, te pido, no guardes este relato solo para ti. No es mío. Es de todos nosotros. Compártelo. Llévalo a quien aún carga rencores. Tal vez mis palabras sean la chispa que falta para que otra alma encuentre la paz. El aprendizaje del alma es eterno, pero cada gesto de compasión abre puertas que antes parecían cerradas. Que mi historia sirva como advertencia y como esperanza. Incluso desde el fondo de la oscuridad, siempre hay un camino que conduce a la luz. Y así llega a su fin mi relato. Desde el otro lado, aprendí que no existe la muerte, solo continuidad. Llevamos con nosotros lo que cultivamos. Si fue odio, cosecharemos sombras. Si fue perdón, caminaremos en la luz. Hoy no hablo solo de mí, sino también de ti. Te pregunto, ¿cuántas cadenas invisibles aún aprisionan tu alma? ¿Cuántos rencores insistes en guardar, creyendo que el tiempo los borrará por sí solo? Quiero que entiendas, el tiempo no cura lo que el corazón no decide soltar. El tribunal interior es inevitable, tarde o temprano, pero aún hay elección. Aquí y ahora puedes decidir transformar el peso del rencor en semillas de compasión. No esperes el último suspiro para descubrir que lo más difícil siempre fue lo más simple: amar. Si mis palabras tocaron tu alma, permite que el eco continúe. Dale me gusta y suscríbete a este canal para que más relatos como este lleguen hasta ti. Comenta abajo. ¿Qué es lo que aún necesitas perdonar? Compartir tu experiencia puede ser el primer paso para disolver tus propias cadenas. Y no guardes este relato solo para ti. Compártelo con alguien especial, quizás alguien que sabes que vive atrapado en el pasado. A veces, una sola palabra basta para abrir grietas de luz en corazones endurecidos. Tú puedes ser instrumento de transformación. Y si aún estás aquí conmigo hasta este momento, escribe en los comentarios: yo elijo la luz. Quiero ver quién realmente ha decidido, desde ya, romper los muros del orgullo e iniciar su reconstrucción. Porque al final, la elección siempre ha estado en nuestras manos. ¿Y la tuya? ¿Cuál será?